Muy buenas tardes a todos, soy José Antonio Fernández, analista de mercados, y damos comienzo a la sesión de la apertura de Nueva York. Ayer la tecnología impulsó los índices a nuevos máximos, jornada que por un lado estuvo a dos velocidades, caída del 1,1% en Europa, toma de beneficios tras las fuertes subidas del lunes y Nueva York 0,6% en positivo, esporeado por el buen comportamiento del sector tecnológico y semiconductores, que subieron un 5%. Esto lleva a las bolsas americanas a que alcanzase nuevos máximos históricos. Ya nos estamos acostumbrando a ver el Dow Jones en 50.000 puntos, SP 500 en 7.500, DAX alemán en 25.000, y por lo tanto el sector que continúa siendo preponderante es el sector de semiconductores, donde ya lleva un yield to date del 82% y por lo tanto es el dinamizador de crecimiento principal del mercado. Mientras tanto, el mercado continúa pendiente del posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos. El borrador preliminar incluiría, por un lado, la reapertura del estrecho de Hormuz con el cese del bloqueo naval de Estados Unidos, por otro lado, eliminación de sanciones hacia activos iraníes y, por último, aplazamiento de negociaciones sobre materia nuclear de 60 días. Veremos en este contexto. El petróleo se mantiene más o menos estable, con rebote del 3,6% y por encima de los $100 el barril. En el plano más convencional o más relevante fue la confianza del consumidor de Estados Unidos del mes de mayo. Superó expectativas por cuarto mes consecutivo, reflejando que el impacto en la economía del conflicto en Oriente Medio no está siendo tan acusado como podría haberse esperado inicialmente. Hoy tenemos una sesión de consolidación a la espera de noticias en el frente geoestratégico y por lo tanto la jornada arrancó sin noticias en dicho frente. Un acuerdo entre Irán y Estados Unidos parece vislumbrarse en el corto plazo, aunque todavía sin materializarse. Y mientras tanto, el petróleo se mantiene cerca de los $100, los bonos por debajo de niveles psicológicos, el bono alemán por debajo del 3, el americano 4,50. Y en este contexto es difícil que las bolsas tomen una dirección clara, así que el tono de la sesión será previsiblemente lateral o de consolidación a la espera de noticias en este frente. Por lo tanto, sin referencias de calado en el plano macro, el Banco Central de Nueva Zelanda ha mantenido tipos en el 2,25, en línea con lo esperado. El impacto de las bolsas asiáticas es neutral, aunque la bolsa de Corea del Sur sube un 4%, siguiendo la estela de los semiconductores ayer, Samsung un 4 y Hinge un 11, y marcando nuevos máximos históricos. Para el resto de la sesión, tan solo se publicará el índice manufacturero de la Fed de Richmond en apenas 40 minutos, que quedará relegado a un segundo plano. El mercado centra la atención en dos referencias capitales de la semana, el PCE americano mañana e inflaciones preliminares en Europa el viernes. Por lo tanto, la evolución del mercado desde enero hasta hoy, IBEX 35 6,4%, Eurostock 50 4,6%, S&P 500 9,4%, Nasdaq 19,2%, Japón 28%, es el mercado que más ha crecido este año, está creciendo. China 6,3%. Respecto a bonos, hemos comentado que el bono alemán está en el umbral del 3%, el americano en el 4,50% y por último el japonés a 10 años en el 2,71%. Las divisas, el dólar 1,16, el yen 185, la libra 0,86 y el franco suizo 0,91. En materias primas, el petróleo se revaloriza este año un 63%, el oro un 4%, la plata un 7% y el cobre un 12%. En el lado de criptomonedas tenemos el Bitcoin cayendo un 13%, lo que llevamos de año, y tenemos el Ethereum un 30% de caída hasta el nivel de 2076. Cerramos el apartado de datos con volatilidad, el VIX en nivel de 17 y el dato de volatilidad del Eurostock 50 en el nivel 20. Dicho esto, seguimos hablando de tendencia alcista en el mercado, ahora vamos a verlo en los gráficos y por lo tanto tenemos que hablar también en concreto de los sectores más pujantes y por ende las compañías más importantes. Tenemos que tecnología, industria y materiales sube un 1,7%. Hablamos de empresas como Micron que rebotan un 19 hasta los $898, después de que un banco de inversión elevara su precio objetivo y de que su valoración alcanzara $1 trillón. Tenemos a un semiconductor o Western Digital que también destaca con rebotes del 7% y por una mejor recomendación de un banco de inversión. Valores con peor evolución, AutoZone, que cae un 9%. Encontramos también Devon Energy, que cae un 4%, ya que compró recientemente activos en Delaware por valor de 2.600 millones de dólares y porque está inmersa en la fusión con Coterra. Dicho esto, nos vamos al gráfico. Aquí tenemos el gráfico del Standard Poor's, gráfico diario, y por lo tanto, como veis, no cambia nada. Seguimos por encima de la media de 200 sesiones y el CCI sigue marcando el nivel de 225. Compra fuerte
situaríamos una zona de trading o de recompra en 7.345 y por lo tanto confiamos en que se mantenga la tendencia alcista. Vemos el Dow Jones, aquí lo tenemos, en nivel de 50.500 puntos y una zona clara de descanso en la zona de 49.164. Como vemos, el CPI se encuentra en zona de 137, así que también hablamos de tendencia alcista para el Dow. Lo comprobamos también en el Nasdaq. Fijaos, el Nasdaq que ya lleva un 19% de recorrido, está en los 30.000 puntos. Vemos cómo ha dejado un soporte intenso en el nivel de 28.519 y por lo tanto la tendencia es claramente alcista. Vamos a Europa, el CAC francés, aquí lo tenemos. Digamos que es el índice más díscolo, realmente su representación gráfica normalmente no es muy lineal y por lo tanto pues tenemos que hablar de que tiene tendencia alcista, pero eso sí, como vemos, tiene unos máximos que han sido decrecientes en las últimas sesiones y el techo ha dirimirse a la zona de 8.646. Continuamos con el IBEX 35, caos, la recta directriz alcista que se mantiene con soporte en la parte baja del canal 17.275, pero esta va a ser la zona clave. Si rompe el nivel de 18.500, podríamos ver nuevas alzas hasta la zona de 20.000 puntos. Como vemos, la tendencia alcista se inicia en octubre del 23, después de este pullback, y a partir de ahí, como vemos, se ha ido manteniendo con un crecimiento constante desde el nivel de los 9.000 puntos. Vamos a ver también en concreto el índice dólar index, aquí lo tenemos, el que representa las principales divisas a nivel internacional, cómo se mantiene prácticamente lateralizado, no tiene una tendencia muy definida, pero eso sí, buscaríamos cortos por debajo de 97,40 y largos por encima de 139, así que de momento estaría fuera de la cartera de seguimiento. Vamos al VIX. Y como vemos, está lejos de los ratios de alta volatilidad, como vemos aquí, aquí y aquí, y se sitúa en la parte baja en el nivel de 18. Eso indica que hay una volatilidad media, no muy exacerbada, y eso también da cierta calma a los mercados. Vamos a mercados asiáticos. Aquí tenemos China, que se mantiene alcista, con una zona de soporte precisamente los 15.241 y la zona de resistencia los 16.150. Fijaos qué importante es, porque ya la tocó a finales del 24 y por lo tanto ese doble techo de momento está siendo sólido, puesto que hace ya 2 años que no lo rompe. Así que vamos a ver si a la tercera ya va la vencida. Y cerramos con el Nikkei. Como vemos aquí, fijaos que ya lleva un movimiento más transparente. Fijaos cómo ha ido haciendo ese impulso, corrección, impulso de nuevo. Y aquí nos deja una zona de trailing precisamente en el anterior techo en los 63.685 puntos. Por lo cual la tendencia alcista es incontestable y por lo tanto seguimos acumulando activos dentro del mercado nipón. Vamos a dar paso a las materias primas. Empezamos por el oro. Tendencia alcista, que ya muy cansado, fijaos cómo ya he buscado la media de 200, los $4.400 onza, pero es que lleva desde que rompiera en octubre del 23, ya lleva 3 años, desde que rompiera los $1.960, fijaos el rally inmenso que ha tenido el oro y por lo tanto ha generado muy buenos rendimientos compuestos, así que ahora mismo está en zona de descanso, pero mantiene la tendencia alcista. La plata exactamente igual, fijaos, ha ido perdiendo fuelle, apenas crece un 4% este año y la zona de soporte o recompra sería la zona de 71,43. Nos vamos a los petróleos. Aquí tenemos el Brent. Fijaos también con tendencia alcista. Sube un 60% este año. Lógicamente alentado por los conflictos bélicos. Aquí tenemos la zona de soporte 92,27, que como vemos corresponde con anteriores resistencias y por lo tanto son las zonas a tener en cuenta. Aquí tenemos el West Texas, que mantiene esa zona de soporte, la zona de 81,56. Dicho esto, vamos a ver también otras materias primas. Vamos a ver en concreto el cobre, también con tendencia alcista, se revaloriza un 7% este año. Y fijaos cómo nos mantiene una zona de compra en 6.086. Así que de momento estamos haciendo ese apoyo. Veremos si nuevamente vuelve a realizar apoyo en esos niveles. Vemos el cacao, como mantiene su tendencia bajista hasta un suelo en 2.721 y de momento confiamos en esa debilidad. Vamos al café, también con tendencia bajista. Fijaos que aquí tiene muy cerquita de un doble suelo en 2,70, así que de momento también debilidad desde que perdiera la zona de 3,52.
Vemos el algodón. Fijaos lo que esperamos, la ruptura precisamente de este suelo durmiente con techo en 0,66. Ya ha realizado una ruptura importante y ahora va a hacer un retesteo a la media de 200 días. Vamos a ver la parte de criptomonedas. Aquí tenemos Bitcoin dólar, tendencia bajista, claramente bajista. De momento consuelo en 60.000 dólares y vemos cómo la verdad es que ha sido desde la caída de los 99.000, ha sido una caída imponente. Por lo tanto, Bitcoin mantiene tendencia bajista. Ethereum, lógicamente, como no puede ser menos, este año cae un 30%, consuelo los 1.737. Dicho esto, hemos visto índices, criptomonedas, materias primas. Vamos a la parte de divisas. Vamos a buscar las principales divisas y por lo tanto comenzamos con el eurodólar. El eurodólar en gráfico diario tiene, como vemos, una tendencia lateral alcista con una zona de soporte en 1.1573. Como vemos, hay mucha debilidad desde que realizara este esfuerzo desde 1.07. Ese techo de 1.20 ha penalizado bastante y de momento tendría que romper ese triángulo para nuevamente buscar niveles considerables. Vamos a ver aquí libra dólar. Fijaos la correlación tan alta que tienen, exactamente igual. Para comprar libra dólar esperaríamos la subida por encima de 1,35. De momento sí no esperaríamos. Vamos a ver libra yen. Fijaos, más tendencial, como deja una zona de soporte más clara en 210. Fijaos que viene acompañado desde la ruptura de los 196, como ha tenido una subida impecable de 200 pips, así que de momento mantiene la tendencia. Vamos a ver euro-yen, también con tendencia alcista. Fijaos todos los pares cuyo cruce es el yen, la tienen. Y como vemos también, la zona a batir va a ser este techo en el nivel de 187. Vamos a ver euro-libra, muy lateral. De momento no tiene un aspecto saludable el gráfico, soporte 0,86. Así que vamos a darle filtro de tiempo para ver si realmente puede hacer algo. Canadiense yen se mantiene también alcista, estructuralmente alcista. La zona de apoyo es el nivel de 113,85, así que de momento esperaríamos. Vamos a ver también el neozelandés canadiense. Fijaos también, bastante feo el gráfico. Eso sí, tiene impulso alcista, te llevaría a nivel de 0,82, pero no obstante hay activos con mejor pinta a la hora de tradear. Vamos a ver el dólar americano canadiense. Fijaos cómo ha ido haciéndose zigzag, ha establecido una zona de soporte en 1,34, así que de momento se mantiene considerablemente alcista. El dólar franco suizo mantiene su estructura bajista desde que rompiera la zona de 0,87. Fijaos, ha tenido una caída de 11 figuras hasta el nivel de 0,76 y se mantiene bajista. Ya sabéis la correlación inversa en gráfico diario entre eurodólar y dólar franco suizo. Por lo tanto, el eurodólar ha estado apretando con subidas importantes en los últimos 2 años y ha correspondido con la caída del dólar franco suizo. Dicho esto, vamos a ver por último dólar yen. Aquí tenemos, fijaos cómo tenemos tendencia alcista tras este rebote en 154. Ahora, eso sí, vamos a vigilar el techo en la zona de 160. Dicho esto, vamos a dar paso también a algunas acciones. Para finalizar, vamos a empezar por Apple. Fijaos en Apple cómo hemos tenido una fuga importante desde que rompiera ese retesteo de 260 dólares. Así que de momento nos mantenemos en concreto. Vamos a buscar gráfico semanal también. Ya sabéis, fijaos en gráfico semanal cómo podemos ver la entrada en Apple que se hubiera producido aproximadamente los 25 dólares en 2014 y cómo llevamos ya, fijaos, ni un solo retroceso a las medias de 200 semanas, manteniéndose con una rentabilidad importante. Vamos a ver en Google cómo se vería el gráfico. Fijaos en Google si nos da una entrada en 107 dólares. Esto se produce en marzo del 23 y de momento estaríamos dentro, puesto que el mercado mantiene sostenibilidad alcista. Aquí tenemos Microsoft, donde nuevamente nos está metiendo al mercado tras este receso por debajo de las medias y entrando nuevamente en la zona de 423 dólares. Vamos a ver Amazon. Fijaos, muy alejado de nuestro radar, tendría que estar en 500 dólares, así que de momento la dejamos. Aquí tenemos Alibaba, como se mantiene por debajo de la media de máximos, así que nuevamente teníamos que superar los 150.
Vamos a ver sector bancario. Fijaos, vamos a ver un filtro diario para que veáis más gráfico. Y como vemos, lleva un aspecto interesante, pero eso sí, ya muy cansado después de la anterior incorporación a mercado en $146. Lo vemos también en las petroleras. Fijaos, ese zigzag donde genera un techo en $119 y cuando rompe realiza este swing hasta los 176. Vamos a ver Taiwan Semiconductores. Tiene una tendencia muy interesante, en este caso, en los $190. Fijaos cómo no ha parado de subir. Los sectores semiconductores. Vamos a ver AT&T. Ahora mismo estaría fuera del radar. Necesitamos que esté por encima de nivel de $26. Intel. Fijaos qué revalorización Intel realmente desde que rompe la zona de $32. De momento la zona de 123. Vamos a ver también en concreto Coca-Cola. Ya parece que va gustando más el gráfico después de este zigzag. La última entrada en Coca-Cola fue en 70,49, así que de momento estamos con una ganancia de $10 por acción. Y por último, vamos a establecer nuestro gráfico de Nvidia, que como vemos es alcista, pero eso sí, tenemos que superar los niveles de $233. De momento no veo que la compañía esté dando el do de pecho a lo largo de este año, así que esperaremos hasta que se perforen esos niveles. Y por último, como vemos, tenemos Tesla, que nos ha realizado un pullback desde la zona de $413, pero realmente aquí es donde está ese doble techo en 494. Si lo supera, ya nuevamente veríamos nuevos máximos. Dicho lo cual, quiero dar las gracias por acompañarme en otra nueva sesión de la Apertura de Nueva York. Nos vemos mañana a las 17 horas en la estrategia de trading semanal. Que tengáis todos un feliz día.